Buenos días o buenas tardes para todos. Mi nombre es Nelson Pérez, yo trabajo en el Centro de Investigación en la Taima. Todo el enfoque de investigación nuestro son los sistemas silvopastoriles, pero con énfasis en especies nativas del bosque seco tropical. Bueno, entonces les decía que el propósito nuestro es integrar toda la biodiversidad forrajera que existe en el país a los sistemas ganaderos de todo el país también. Esto era lo que demostraba que todo el mundo quisiera ver una finca como esta, muy bien distribuida, buenos pastos, buen ganado, buena inversión. Incrementa el valor de la finca, eso sería lo ideal para cualquier ganadero. Uno es del proyecto GEF, donde muestra un índice de biodiversidad y de carbono por temas productivos. Entonces, están listados todos y cada uno acá a la derecha está el total del índice del cual fue encontrado. Y en este otro están los sistemas silvopastoriles, el número 25, y más abajo está el bosque seco, bosque secundario intervenido, bosque secundario y el bosque primario. Esto lo que indica es que existe un índice de aporte de carbono y de biodiversidad muy alto cuando se habla de sistemas silvopastoriles. Tenemos un índice de 1.7 respecto al bosque primario, que son 2. Eso es muy bueno. Datos para uno de los estudios que hemos desarrollado. Estos son datos climáticos y esto que aparece acá como CH son regiones, en el centro del Huila, norte del Huila, suroccidente del Tolima, sur del Tolima, centro del Tolima, norte del Tolima y esto abarca hasta el Magdalena. Este es el comportamiento de la precipitación, solamente como para que ustedes lo vean, y el comportamiento de la evaporación para que veamos que existe una diferencia bastante grande, inclusive dentro de zonas que son aparentemente homogéneas. Aquí tenemos la temperatura, de igual forma tiene un comportamiento diferenciado para cada una de esas zonas. Estamos hablando de todo lo que es el recorrido del río Magdalena, hablando como los valles interandinos. La combinación entre temperatura y la humedad relativa son determinantes para ese propósito. Y este ha sido como nuestro principal enfoque, los rasgos funcionales. Entonces nosotros hemos pretendido identificar especies como la que aparece en esa foto, especies muy resilientes, especies adaptadas, especies que produzcan área foliar en todo el tiempo, que no necesite mucha agua y que ellas aporten a un sistema productivo como es la ganadería. En cualquiera de las formas de uso de los árboles en los sistemas silvopastoriles, ya sea como sombrío, como forraje o como multipropósito, mejoradores de suelo, hay infinidad de usos de los árboles en los sistemas. Entonces nosotros hemos tratado de caracterizar toda la forma y la fisiología de cada una de esas especies. También hemos tratado de identificar la fenología, el comportamiento, los patrones fenológicos que tiene cada una de estas especies en esta área de influencia. Y cruzamos también la información nutricional de cada una de estas especies. Esto es lo que se ve en la zona del área del desierto de la Tatacoa, digamos Villavieja, el sur del Tolima, el norte del Huila, es una de las zonas más secas que tiene el país con La Guajira. Entonces, lo que uno pueda encontrar allí que responda positivamente al ambiente y al manejo puede fácilmente ser usada en cualquier otro ambiente. Esta es un listado de algunas de las especies que hemos utilizado para el trabajo de caracterización con rasgos funcionales, pero también en otras zonas del país, en otros centros de investigación, tenemos otras especies que han sido también valoradas y estudiadas. Como le digo, estas son las del bosque seco tropical, pero hay otras de
de los llanos orientales, hay otras de acá de la zona andina, de Bogotá, Boyacá, hay otras en Obonuco, hay otras en la zona del Cesar, La Guajira, que están identificadas. Entonces, si uno mira este listado y le suma ese número de otras especies, pues tendríamos fácilmente un número de 40 especies que estarían aportando de alguna forma a los sistemas silvopastoriles en la ganadería. Esta es la forma como nosotros hemos encontrado los árboles para el estudio. Árboles que estén en su ambiente natural para poder caracterizarlos desde el punto de vista de rasgos funcionales. Y tenemos esas mismas especies que hemos encontrado en el bosque seco tropical de forma in situ, las hemos llevado a una colección ex situ en el Centro de Investigación Nataima. Allí tenemos 22 especies del bosque seco tropical, nativas, incluida también la leucaena y la moringa, obviamente para continuar los estudios, tanto in situ como ex situ. Los forrajes no son ajenos tampoco a estos sistemas. Entonces, con el CIAT estamos también evaluando un sinnúmero de ecotipos que puedan ser viables para diferentes regiones del país. Esto está siendo evaluado también en 6 centros de investigación. Esta fotografía es en Nataima y obedece a 110 especies híbridos de braquilia, y el comportamiento allí pues es excelente. Esta es una fotografía aérea que nos regalaron los amigos del CIAT, en donde se ve todo el panorama de las especies que estamos evaluando. Allí hay 110 digamos, híbridos de braquiaria, hay 98 materiales de Panicum maximum, de que llaman ahora. Tenemos 15 Cencrus ciliaris, tenemos 20 especies de Chloris gallana. Esas últimas dos especies no las tenemos nosotros en el país, son materiales introducidos, pero que al ser evaluados en las diferentes regiones que tenemos nosotros también estamos observando unos muy buenos comportamientos de ellos y que potencialmente en el corto plazo pueden estar aportando mucho a la ganadería. Estos son algunos de los valores nutricionales. Aquí les estoy mostrando solamente un muestreo en donde digamos que lo importante aquí es la proteína y los valores nutricionales de proteína son muy pero muy superiores al valor nutricional que tenemos nosotros en los pastos en la misma región. Los pastos generalmente allá no pasan del 6% de proteína y nosotros aquí vemos que los más bajitos están del 11% y los mejores están por encima del 20%. Este es también un dato nomás que colocamos allí, solamente para mostrar las bondades de algunas de las especies en lo que se estaba, para referenciar un poco lo que se estaba comentando hace un rato, de cuánto es la producción de biomasa que tiene cada una de estas especies para poder llegar a hacer el balanceo. ¿Sí? Entonces, cada uno, esto es un individuo, un arbusto, lo que produce en 40 días para llegar a hacer las rotaciones. Esto es lo que hay que hacer, hay que calcular biomasa y valores nutricionales para poder llegar a generar los balances con los animales en el sistema silvopastoril. Lo mismo que hacen con ganado confinado, aquí se puede hacer perfectamente. Nosotros ya tenemos algunos ejercicios que nos muestran esos resultados y nos permite claramente la densidad de siembra de cada uno de estos arbustos, digamos que depende del arreglo, depende mucho de qué especies se seleccionen, asimismo la densidad de siembra estaría más arriba o más abajo, pero con toda seguridad los sistemas silvopastoriles pueden ser de baja densidad.
Estas dos diapositivas a mí me gustan mucho porque digamos que es como la esencia de lo que debe ser, lo que se debe hacer en los sistemas silvopastoriles. Es conocer muy bien las especies. Toda especie necesita como elementos luz solar, el agua, los nutrientes, el oxígeno, el gas carbónico, temperatura y muchos otros nutrientes. Aquí tenemos un sistema de alta densidad con leucaena y tenemos el otro de baja densidad que era la fotografía que les mostraba ahora, pero lo pongo como ejemplo nada más para mirar lo que son interacciones. Si nosotros medimos interacciones estaríamos hablando de agroforestería, si no medimos interacciones, no estamos hablando de agroforestería. Las interacciones están muy relacionadas con los rasgos funcionales. Los rasgos funcionales son la respuesta que puede generar cada una de estas especies frente a las variables climáticas y frente al manejo que se le pueda estar dando. Entonces, son dos temas de adaptación. Uno es el clima, adaptación al clima, y el otro es la adaptación al manejo. Si nosotros no involucramos las dos cosas, estamos posiblemente fallando, teniendo, digamos, elementos que no son tenidos en cuenta para que el sistema silvopastoril funcione como debe ser. En ese orden de ideas, recurriendo otra vez a la biología, cuando hablamos de fotosíntesis, pues las hojas cumplen la función de captación de la energía solar y hacer todo el proceso de fotosíntesis y eso convertirlo en energía química. Hombre, las especies arbóreas, hablando de especies arbóreas porque realmente son todas, pero en el caso de las arbóreas tienen unas prioridades que uno debe conocerlas y esas prioridades están definidas claramente por su necesidad y su necesidad principalmente es la respiración de todos sus tejidos para mantenerse viva. Esa es su primera condición y su primer requerimiento de todo tipo de especie, mantenerse viva. Y si ella se mantiene viva, pues produce follaje y produce raíces finas, ¿cierto? Esa es una condición natural, lógica de ellos. A nosotros nos interesan esos dos puntos como sistemas silvopastoriles, que se mantenga vivo el individuo y que produzca follaje, porque es lo que nosotros necesitamos para los animales. No nos interesa llegar a frutos, porque nosotros no producimos cacao, no producimos naranjas, o bueno, sí se puede, pero no es, en este caso, la biomasa no necesita llegar a producción de flores y frutos. O sea que nosotros podemos manejar fácilmente esos ciclos de rotación, que era lo que hablaba la doctora Olga hace un rato, y teniendo en cuenta la producción que pueda generar cada una de estas especies en diferentes tiempos, porque lo tenemos valorado a 30 días, a 45, 40 días, a 60 días, tenemos otros ciclos de 28 días y 35 días. Podemos estimar esa producción de biomasa de cada una de estas especies y elegir dónde está el ciclo de producción y el ciclo de calidad sin poner la especie o el individuo. Entonces, esta diapositiva nos indica exactamente eso. ¿Dónde necesitamos terminarlo esta semana? Disculpen un momento, interrumpo un momento la ponencia. ¿Hay alguien de los que están conectados por remoto que siguen con el micrófono activo? Por favor, silenciarlo porque están interrumpiendo la otra ponencia. Gracias. Ok. Entonces tenemos avances en investigación. Todo, pues mucho de eso está basado en rasgos funcionales. Pero también tenemos algunas definiciones de estudios en donde nos definen a nosotros claramente cuál debe ser el uso que debe darse a cada una de estas especies. Entonces hablamos de básicamente 4 componentes dentro de un sistema silvopastoril. Establecimiento de especies para consumo directo estarían estas especies que están mencionadas allí. Dentro de esa está la leucaena y otras especies nativas. Para cercas vivas y bancos forrajeros están las especies que están mencionadas allí, incluido botón de oro, matarratón, cachingo y otro tipo de especies. Para sombrío
las especies más duras, las especies espinosas, las especies que crecen menos, su densidad de madera es más dura, es más densa, lo cual le permite tener una respuesta productiva mucho más lenta. Entonces no hay que sacrificar esas especies para producir la ramoneo, sino que hay que darle el uso que realmente ella necesita. Estas son fotografías de las especies donde se deben usar y cómo se interpreta el uso de cada una de estas especies. Y estos son fotos también de cada uno de los centros de investigación donde se están manejando algunos de los arreglos que nosotros ya tenemos definidos de baja densidad. Vuelvo e insisto, nosotros hablamos de baja densidad porque no llegan más allá de los 1500, 1700 arbustos por hectárea, incluido los árboles de sombrío. Y en términos de costos, si nosotros le hablamos a los ganaderos de costos, pues obviamente ese es un tema crítico. Entonces, si nosotros bajamos la densidad, bajamos los insumos, generamos una estrategia de establecimiento diferenciada para cada uno de los ambientes, pues fácilmente nosotros podemos hablar de un sistema silvopastoril con un poquito más allá de los 2 millones de pesos de establecimiento con estos sistemas. ¿Por hectárea? Sí, señor. Este es un estudio en donde está la doctora Olga. También hicieron alguna estimación de gases de efecto invernadero. Voy a correr un poco porque tiempo apremia. Entonces, nosotros siempre hemos estado pensando en que las interacciones deben ser medidas. Otro estudio, la doctora Sierra, también. ¿Es posible que nos repitan lo de las interacciones, por favor? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Es posible que nos repitan lo de las interacciones? Se fue el sonido y no alcanzamos a oír. Ok, que las interacciones deben ser medidas. Y existen interacciones positivas, interacciones negativas, interacciones neutras. Digamos, la sombra frente al pasto produce una interacción que debe ser positiva. O sea, la sombra del árbol no puede taparle totalmente la entrada de luz al pasto porque se genera una interacción negativa. Más o menos en ese sentido es que deben buscarse las interacciones. Deben ser complementarias. Todo esto son resultados de unos estudios que hicieron con la doctora Olga y la doctora Sierra. Si existen preguntas. Vale, sí, yo tengo una pregunta. Bueno, digamos que estamos acá enfocados a cambio climático y cómo medir esto. Entonces, estamos enfocados a cambio climático. Sí, está enfocado a cambio climático y cómo medirlo por medio de un dato de actividad y un factor de emisión. Mi pregunta directa es, ¿Corpoica cuenta, Agrosavia, cuenta con estadísticas que nos permitan estimar o mejorar nuestros datos de actividad como áreas en algunas regiones de Colombia o Colombia a escala nacional? Bueno, mire, en ese sentido nosotros estamos apoyando la Mesa Regional de Ganadería Sostenible que está en Tolima, Huila, a través de una asociación de sistemas silvopastoriles que está creada a nivel nacional. Pero también esa misma asociación y todas las instituciones estamos conformando y diseñando un observatorio regional de ganadería ambientalmente inteligente. Así está llama el observatorio. Y ese observatorio tiene esa función: caracterizar todos los sistemas productivos de sistemas silvopastoriles que se han establecido en la región. Todas las instituciones han aportado, hay que caracterizarlos. Vamos a generar una red de fincas en donde todos estén conectados y toda la información esté en esa plataforma. De ahí eso servirá para generar indicadores, como los que ustedes mencionan, lo que mencionaban esta mañana, para poder nosotros estar alimentando esa página web y fácilmente tener como los indicadores para tomar las decisiones.
Entonces, en ese proceso estamos trabajando y estamos trabajando duro. Vale. En resumen, se contemplan todos los sistemas silvopastoriles, se están contemplando los sistemas silvopastoriles dentro de la plataforma Alimentro, con toda la bromatología detallada que se conoce de esta plataforma y ya están disponibles para el que lo quiera consultar.